Únete a nuestro gran sueño. Pasión que nos conecta. Bueno, buenas noches para todos. Para mí es un privilegio poder acompañarlos en esta noche y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que Dios ha puesto en mi corazón acerca de el poder de la palabra puesta en práctica. Hebreos 11:3 nos señala que por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Y me gustaría meditar con ustedes en esta palabra por varias razones. La primera de ellas es que en este tiempo he escuchado muchos creyentes que titubean eh, en cómo no dejar perder esa bendición, esa experiencia cuando reciben una palabra, ¿verdad? Y hablando con algunos amigos me decían, bueno, no sé qué hacer porque estoy de pronto en ese mover de la presencia de Dios, en ese mover de lo que Dios me regala a través de su palabra, pero viene una circunstancia y de repente me saca. Y por eso quise compartir este mensaje porque siento que necesitamos comprender cuál es el poder de la palabra puesta en práctica y necesitamos también aprender a cuidar, ¿verdad? Celosamente esas palabras que Dios nos da, a atesorarlas y a reflexionar sobre ellas lo suficiente como para poderlas poner por obra para que no nos sean arrebatadas. Entonces, bueno, si tú de pronto estás pasando por una circunstancia como esta, en la que sientes que tal vez Dios te habla por momentos y tienes unas experiencias maravillosas con el Espíritu Santo, pero de pronto los afanes de esta vida te la roban, acompáñame a seguir adelante con esta pequeña presentación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la palabra de Dios? Y bueno, vamos a encontrar en Juan 1:1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Encontramos además que Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En primera de Juan 1:1 vemos que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Apocalipsis 19:13 dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Bueno, y aquí podemos descubrir que esta palabra, ¿verdad? Esta palabra activa de Dios, ese verbo de Dios por el cual fue constituido todo lo que conocemos, ¿verdad? Todo lo que podemos percibir en la naturaleza, es el mismo Jesucristo, quien ha estado desde antes de la fundación del mundo, desde antes del tiempo, siempre presente porque Él mismo es Dios, ¿verdad? Y aquí también es importante entonces, tenemos este contexto que podamos entender que la palabra de Dios es Cristo y también es como el Padre ha decidido llamar las cosas a la existencia a través de su Hijo. Me parece importante que tengamos en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es que Dios creó el universo por medio de su palabra. Todo lo que vemos fue creado a partir de la palabra de Dios. Dios dirigió la vida de sus siervos por medio de su palabra. Por ejemplo, Abraham, cuando el Señor le dice, bueno, sal de en medio de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y así podemos examinar la vida de muchos de sus siervos y los vamos a ver siendo dirigidos en decisiones trascendentales de su vida solo por la palabra de Dios. También podemos encontrar que Dios entregó normas y leyes para que el pueblo se relacionara con Dios y sus semejantes, dejando por escrito o plasmadas sus palabras en las tablas de la ley. También podemos ver cómo Dios emitió sus juicios sobre los descendientes, sobre los desobedientes, perdón, por medio de su palabra, que lo encontramos en Números 16:31, cuando encontramos aquel evento de la tribu de Coré, donde hay una rebelión y la tierra abre sus fauces y se traga estos desobedientes. Y también vemos a lo largo de todo el relato bíblico ver al pueblo de Dios ser guiado a través de sus profetas y de la palabra que Dios les entregaba a cada uno de estos profetas. Por eso vemos que la vida de los siervos de Dios ha estado continuamente dirigida por la palabra de Dios. Nada, ninguna relación, ¿verdad? En la escritura, ninguna relación de la que podemos encontrar en la Biblia entre Dios y los hombres
no tiene de por medio este precioso componente que es su palabra. Siempre ha sido Él revelándose a través de su palabra a la humanidad. Pero ahora bien, si la palabra de Dios es tan importante, si es preexistente, si es como esa columna vertebral entre la relación de Dios y yo como ser humano, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios en mí? Bueno, que yo la aprenda, la enseñe a mis hijos y así aprenda a temerle a Dios, como dice Deuteronomio 4:10, que yo la atesore en mi corazón, la memorice, la practique y la declare y aún la exponga en mi casa y en las paredes de ella, según Deuteronomio 6 del 6 al 9 y Deuteronomio 11:18. También es para que yo haga lo bueno y lo recto y me vaya bien, porque ese es el deseo del corazón de Dios, que me vaya bien, ¿verdad? Que seamos bendecidos. Y esto lo encontramos en Deuteronomio 12:28. Para que pongamos la palabra de Dios por obra, que lo encontramos en Deuteronomio 17:19. Para ser librados del juicio, escuchando los profetas de Dios, esto lo encontramos en Deuteronomio 18:19. Para que prosperemos en todo lo que hagamos, y esto está en Deuteronomio 29:9. Para que reconozcamos su poder, el poder bendito de la palabra de Dios, ¿verdad? Que está en el Salmo 33:6 y también en el versículo 9 de este mismo Salmo, y para que limpie nuestro camino, ¿verdad? Según lo relata el Salmo 119:19. Bueno, ¿y cómo puedo aplicar la palabra de Dios hoy en mí? Uno, debemos meditar en el mensaje de la palabra y pedir revelación al Espíritu de Dios para poderla entender. Una vez que la he entendido, debo pensar cómo ese mensaje aplica a mi vida cotidiana. Una vez identifico cómo aplicarla de manera personal, debo proceder a obedecerla. Debo entender el poder de la palabra y cómo ésta moviliza toda la esfera angelical. Y la palabra de Dios, debe producir en mí cada día un constante arrepentimiento y una constante transformación. Bueno, los dejo con estos 5 pasos. 1, leerla. 2, estudiarla y escudriñarla. 3, memorizarla. 4, aplicarla a mi vida. Y 5, obedecerla. Recuerda en qué paso de estos te encuentras el día de hoy.